Bueno, en este video vamos a tratar de sumar un poquito de sintonía fina. Hay un montón de ajustes pequeños que podemos hacer para que el sistema funcione mejor, ¿sí? Si ustedes se fijan, por darles un ejemplo, eh, nosotros cambiamos Angélica, supóngase que se llama San Angélica, ¿sí? O Santa Angélica. Si yo le hago clic en modificar y le pongo Santa, es mi mamá, Santa Angélica, no tengo el retorno visual de que el cambio que hice sucedió. ¿Está? Tengo que tomarme el trabajo de bajar y mirar Santa Angélica y, y corroborar que el cambio sucedió. Sería muy interesante que cuando modificamos un registro o cuando se agrega un registro, siempre quede seleccionado el registro que modifiqué o el que agregué, porque también la misma situación. Voy a cargar la localidad San Pedro, seguimos con los santos, código postal 6000 de Catamarca, le doy guardar y me habrá grabado San Pedro. ¿Sí? Miro allá abajo y sí, grabó, pero sería interesante que me quede seleccionado San Pedro. ¿Está? Entonces, yo recién les pedí que agreguen el botoncito de provincia. Yo ya lo hice con una denominación pensando en esta situación de aprovechar este ID que estamos almacenando, que es el ID nuevo o el ID modificado. ¿Sí? Al tener el ID nuevo o el ID modificado almacenado, ¿sí? Yo le puse ID agregado, editado. ¿Sí? Como que hace, digamos, sirve para las dos cosas. Entonces, cuando en una provincia se graba una nueva provincia o se edita una nueva provincia, siempre almacena este ID. Siempre lo almacena. Entonces, cuando retorne al listado de provincias, yo quiero con ese ID poder seleccionarlo en la grilla. Vamos en el formulario de provincias, ¿sí? Vamos a hacer que quede seleccionado. Perdón, vamos a hacerlo en el de localidades porque va a ser más evidente. En localidades es cuando cargamos una nueva localidad, deberíamos verla, o cuando editamos alguna localidad de las que están abajo de todo, deberíamos también verla, que quede seleccionada. Así que vamos a hacerlo sobre el formulario de localidades. Ok, cuando nosotros cargamos una nueva localidad, voy a cerrar todo porque se torna confuso. Cuando nosotros cargamos una nueva localidad, ¿sí? En el FRM nuevo, editar localidad, tenemos una propiedad que dice ID agregado. ¿Sí? En realidad tendría que ser ID agregado modificado. Modificado. ¿Sí? Tendríamos que ponerle los dos nombrecitos para que semánticamente podamos representar, digamos que es una propiedad que la estamos ocupando para eso. Tanto para que almacene el ID del registro que se agrega como del que se modifica. Esto hay que hacer la corrección en la pantalla que la está llamando. Nosotros en contactos, en el FRM nuevo editar contacto, acá lo está llamando, ¿sí? Y ahí quedó mal. Tenemos que corregirlo. Tiene que decir ID agregado modificado. Eso hay que corregirlo.
Ok, cierro contacto, cierro esto, seguimos trabajando en esta. Esta es la pantalla que queremos mejorar. Cuando cargo una nueva localidad, quiero que se seleccione en el FRM, acá, localidades. Quiero que se seleccione. Y también cuando la modifico. Detallecito, esta pantalla le está faltando el Full Row Select, que es en el Selection Mode, si no recuerdo mal, era... Sí, Selection Mode, Full Row Select. Eso hace que la grilla se pinte de azul completa cada vez que nos ubicamos. Ok, cuando nosotros pulsamos nuevo o cuando pulsamos modificar, deberíamos de alguna manera utilizar también esa propiedad para que se seleccione cuál es el ID agregado, ¿sí? Nosotros acá tendríamos que, luego de que se cargue la grilla de nuevo, siempre se renuevan los datos, ahí luego tendríamos que seleccionar ID agregado o modificado. Y le podríamos pasar por parámetro, el frm nuevo editar localidad punto id agregado modificado. Así. Entonces, en el nuevo y en el modificar llamaríamos a este método, que obviamente no existe todavía. ¿Sí? Le decimos generar el método. Y en el modificar hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Seleccionar el ID agregado modificado. FRM, nuevo, editar localidad, ID agregado modificado. Entonces, en este método está llegando el numerito del ID. En este método está llegando el numerito del ID. Acá vamos a tener que, por código, buscar dentro de los datos dónde está el ID agregado o modificado y seleccionarlo. Buscar cuál es la propiedad o el método que nos permite seleccionar una fila y a partir de eso seleccionarla. Bien, ya tenemos el código hecho, lo probamos y funciona. Básicamente lo que hicimos es un for each, que es un bloque de código que nos permite recorrer colecciones. ¿Cuál es la colección que estamos recorriendo? Estamos recorriendo las filas del data grid, ¿sí? La lógica para entender los for each es ver el último valor que menciona, que es justamente lo que está recorriendo. Y nos devuelve siempre el for each cada elemento contenido. Si nosotros nos posamos en row, row es un data grid view row collection, ¿sí? Una colección de data grid view row. Así que básicamente acá hicimos un for each que retorna cada una de las filas, le pusimos de nombre fila, y luego en esas filas vamos comparando esa primera celda, que sabemos que es la celda 0, el valor, lo vamos comparando con el ID agregado o modificado, ¿sí? Y en el momento en el que sean iguales, lo que hacemos es seleccionar la celda actual, la current cell, con la fila que encontramos, ¿sí? Igualarlas. Es decir, que la fila actual va a ser esa, la que se encontró, en la cual el ID agregado modificado está. Y ahí hacemos el break. ¿Qué hace el break? Interrumpe el for each. Interrumpe la iteración que estaba haciendo el for each en cada una de las filas. Así que lo probamos. Y podemos Crespo, modificar,
le ponemos Gobernador Crespo, guardar, ¿ven? Y quedó seleccionado. Pero lo interesante es acá, ¿sí? En fila, en localidades que no llegábamos a ver, ¿sí? Si ponemos San Pedro, Gabriel, le borramos el Gabriel, guardar y se seleccionó ahí. Lo mismo va a suceder cuando pulsemos nuevo y carguemos La Criolla, supongamos, código postal 3070. También se selecciona la nueva localidad almacenada.